chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Bueno, pues como ya sabéis, hace un año hice un vídeo hablando del corte de capas que yo me hago en casa, tranquilamente y sin ir a la peluquería y yo a mí misma sin ayuda de nadie. La historia está en que muchas de vosotras os quejasteis porque solo hablo, aunque lo explico sin cortar, y hago las capas y todo el procedimiento, pero os quejasteis porque no veis cómo lo voy cortando. Esta vez, ya que estoy en Madrid, he aprovechado para hacerlo, ya que me tenía que retocar un poco todo y me tengo que volver a retocar el color, porque bueno, al haber cortado pues se han perdido un poco las mechas californianas, antes estaba por aquí y estaba un poco más rubio, pero bueno, he aprovechado para haceros el vídeo ahora de una forma en que lo podáis ver. Entonces, os voy a dar dos pequeñas anotaciones que ya repetí 20.000 veces durante el vídeo de la primera vez, que por cierto, si no lo habéis visto, pues acaso os lo dejo por aquí. Y bueno, dos pequeñas anotaciones, es que como ya sabéis no soy profesional, entonces yo es la forma en que he encontrado mejor para conseguir las capas sin que me destrocen el pelo en una peluquería que ya he tenido bastantes malas experiencias en peluquerías cuando yo pido lo que quiero y no me lo hacen. Entonces, no soy profesional, pero esto es lo que yo me hago y me sigue funcionando. Entonces, hago esa pequeña anotación. Y la segunda anotación es que es muy sencillo. Lo único que tenéis que saber es que el corte tiene que ser no horizontal, sino en diagonal, y necesitáis 4 cositas. Un cepillo para cepillar el pelo, evidentemente. Bueno, 5 cositas. Pinzas para separar el pelo. Una tijera. Esta vez ni siquiera he utilizado de entresacar, simplemente la he utilizado normal. Es mucho más sencillo para vosotras porque probablemente vosotras tengáis en vuestra casa de este tipo de tijeras. Una navaja, que no es de las profesionales hiper caras, no os hace falta. Yo estoy utilizando esta que me ha costado realmente como 4 euros o 3 euros o algo así, es de este estilo. Y un peine para hacer las particiones. Como algo adicional, yo he utilizado al final un pequeño aceitito para dar el acabado final al peinado. Es bastante sencillo, lo único que tenéis mucho cuidado y tenéis que ir controlando el corte. Así que nada, os dejo con el vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer son las particiones. Para ello voy a separar la última capa, que es la capa más larga, para evitar que perdamos el largo. Así que yo simplemente lo hago así, a la altura de la oreja, en los dos lados. Y lo separo temporalmente porque ahora lo vamos a separar de otra forma. Entonces, esta es la capa más larga y para no tocarla lo que voy a hacer es coger pues, una goma, esta misma vale, y simplemente es para separar esta parte y que la parte larga no se toque. Que no sé vosotras, pero yo para esto, por ejemplo, que me toquen la parte larga, si yo estoy intentando dejar mi pelo largo, me molesta un montón. Entonces, pues bueno, ya una vez teniendo la parte larga separada, soltamos esta capa y ahora con un peine, bueno, esto lo he llevado para atrás, pero bueno, de momento lo podemos dejar adelante, no pasa nada, para tener constancia de dónde tenemos este mechón. Y ahora lo que vamos a hacer con un peine es dividir la cabeza en dos mitades. Y vamos a cepillar para que esté todo bien cepilladito. Vale. Ahora vamos a hacer otra vez otras particiones a la altura de la oreja. Vamos a coger por aquí. A esta altura. Y vamos a separar de momento así para luego juntar las dos mitades. Intentamos que sea más o menos de la misma forma, si antes lo hemos cogido por aquí, pues igual. Y separamos. Ahora ya teniendo las dos mitades, pues intentamos... A ver, ¿cómo lo hago?
Lo separamos para no cortar esa parte tampoco. Ahora vamos a hacer la separación de la capa más corta. Para ello vamos a coger de la parte que hemos separado la capa de aquí arriba. Intentamos que sea lo más simétrico posible y vemos que hemos cogido más o menos la misma cantidad de pelo de un lado que de otro. Como veis, más o menos es igual. Entonces, nos aseguramos de que sea más o menos parecido. Y ahora con un peine vamos a ir tirando hacia arriba del mechón. Lo llevo hacia adelante, cojo unas tijeras y empiezo a cortar para que no quede recto. Despuntado, como podéis ver. Ahora soltamos y ya vamos a tener nuestra primera capa corta. Peinamos todo. Y ahora buscamos nuestra capa más corta. Por lo tanto, es esta, porque la acabo de hacer yo y se ve el corte. Entonces, teniendo ya esta guía, vamos a coger el resto de los mechones y vamos a ir rasgando con la navaja. Tiene que ser un corte diagonal, porque si lo hacemos así, lo que vamos a hacer es cortar directamente el mechón. Tiene que ser un corte diagonal. Nos vamos a quedar con los mechones en la mano, no pasa nada. Lo que vamos a ir haciendo es lo mismo por todo el cabello, poco a poco. Con esto lo que vamos a conseguir es un efecto pluma. Y de vez en cuando, para no quedaros, porque entiendo que es un corte un poco arriesgado, de vez en cuando lo que debéis hacer es con un espejo, nos damos la vuelta y miramos en el espejo la parte de atrás cómo está quedando. Entonces, por ejemplo, aquí, la capa más corta la tenemos que coger de referencia siempre y bajamos. Como veis, esto es un corte muy aproximado, pero es la gracia que tiene, que queda muy, muy natural. Siempre intentamos buscar la capa más corta para tenerla de referencia e intentar que sea lo más degradado posible. Aquí la capa más corta está aquí. Aquí hay que tener cuidado porque si no nos podemos llevar, en mi caso por ejemplo yo tengo un degradado y nos lo podemos llevar, entonces hay que tener mucho cuidado. Insisto, hay que hacerlo con mucho mimo, mucha paciencia. Y ahora vamos con el otro lado. Y lo mismo, cogemos la capa de referencia, cogemos el resto del mechón y bajamos. Insisto que con un corte diagonal.
capa de referencia, corte diagonal, capa de referencia, corte diagonal. Y aquí lo mismo. Con cuidado, ya sabéis, porque es la parte de adelante. Una vez hemos acabado de retocar todo esto, lo que vamos a hacer es, sin tener todavía la parte larga, o sea, teniendo la parte larga todavía detrás, sin tocarla, vamos a soltar las capas que ya hemos diferenciado, separado. Y peinamos. Ahora lo que vamos a hacer es coger la capa más corta que habíamos hecho antes y lo vamos a mezclar con la capa de arriba de la parte que acabamos de bajar. Y hacemos lo mismo, entonces intentamos que sean a la misma altura de nuestra capa de referencia. Y de ahí ya pues vamos bajando. Con mucho cuidado, insisto. Y ahora, como veis, ya está la capa más corta hasta aquí. De todo el largo. De todo el largo sin haber soltado la parte de atrás todavía. Y hacemos lo mismo con la parte de la derecha. Cogemos la capa corta y nos la llevamos hacia la parte que acabamos de bajar. Y cortamos. En diagonal, como siempre. Entonces ya tenemos nuestra capa corta y ahora vamos bajando. Con cuidado de no cortar y estropear el corte degradado que ya tenemos. Por ejemplo, yo en mi caso tengo, vamos. Entonces, de todos modos vamos a coger para asegurarnos de que más o menos está a la misma altura la capa corta y como podemos ver está a la misma altura. Y pues entonces seguimos retocando. Y ya está, como podemos ver, aquí está la capa corta y va haciendo en degradado hacia la parte de abajo. Como podéis ver. Ahora soltamos la capa más larga y peinamos todo. Para ver si queda algún estropicio, tener que arreglarlo. Pero como podéis ver, aquí ya se ve la capa cortita y el degradado hacia abajo. Y yo lo que hago siempre es con un espejo, o sea, yo ahora mismo detrás de la cámara, que no estáis viendo, o sea, que me veis a mí, pero no veis lo que hay detrás de la cámara, tengo un espejo, entonces siempre lo que hago para asegurarme de que está bien cortado, cojo el espejito, lo llevo todo para atrás y miro a ver si hay alguna capa extraña o algún corte que quiera solucionar. Y yo no sé si lo podéis ver vosotras bien, pero ha quedado como desplumadito, con sus capas. El corte se sigue manteniendo, el largo se sigue manteniendo, pero ahora tenemos capitas. Y ahora, para terminar de peinar, lo que voy a hacer, para terminar de hidratar las puntas que acabamos de cortar, voy a utilizar un aceite, simplemente yo también para darle un acabado final al corte. Con un aceitito y lo pasamos por las puntas para que quede además un acabado más bonito, quede hidratado el cabello, más brillante. Y como podéis ver, pues eso, aquí está la capita más corta y va como una plumita, como podéis ver. El largo sigue siendo muy largo, como podéis ver. Sigo manteniendo el largo, el corte está no se ha tocado para nada el corte, lo único que ahora tenemos unas pequeñas plumitas
en nuestro cabello. Así que nada, chicas, este ha sido el corte que tanto me habéis pedido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.